Buenas tardes a todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada, en mi caso, de presentación del Open, de estos Open DC. El motivo que hoy nos reúne es poder aclarar, definir, inducir bastante más acerca de qué es un Cool Hunter, cuáles son las funciones que lleva adelante un Cool Hunter, cómo se podrían llevar adelante y todo lo que hace a esa disciplina. Les recuerdo algunas cosas que pueden estar interesantes para poder trabajar el día de hoy. Primero, recuerden que son bienvenidos todos los chats de preguntas, que sería para mí muy importante que ustedes tengan preguntas sobre esta disciplina, sobre esta profesión. Tal vez alguna o alguno de ustedes ya está trabajando en lo que se refiere a Cool Hunting o investigación de las tendencias, o tal vez alguno o alguna le interesa trabajar al respecto, tiene ganas de empezar. Muchos o muchas de ustedes no tienen idea cómo empezar a tener sus propias investigaciones, cómo documentarlas. Tal vez tienen alguna idea de cómo comenzar y no saben cómo, pero es muy importante entender que esta clase va a tener un momento muy dedicado a las preguntas y a todo lo que de mi parte yo pueda colaborar para que ustedes puedan meterse con mucha definición acerca de el rol de las tendencias y fundamentalmente el de Cool Hunting. Y antes de empezar la clase del día de hoy, también las y los quiero invitar. El viernes de esta semana tenemos la última presentación que voy a dar, es acerca de tendencias y moda, y vamos a hablar acerca de cómo se puede llegar a analizar unas tendencias. Va a ser tal vez un recorrido bastante superficial, pero bueno, importante para aquel o aquella que quiera comenzar el estudio de las tendencias. Y vamos a ver también algunas tendencias para el 2022, que para la gente que está trabajando en moda le puede resultar interesante saber. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la presentación del día. La presentación tendrá una primera parte donde vamos a hablar del Cool Hunting, pero fundamentalmente vamos a situar un poco el modo en que cuando vemos algo, como eso que vemos, impacta sobre nuestro conocimiento. Vamos a ver cómo se mueve eso que registramos desde un tipo de documentación, sea esta la sensitiva perceptiva, o sea esta una documentación tal vez más científica. Por otro lado, vamos a atravesar también cómo trabaja el Cool Hunter a partir de las experiencias. Vamos a entender qué es una experiencia y cómo la podemos pensar. Por último, vamos a entender cuáles son los participantes del Cool Hunting, cómo son los diferentes, podríamos decir, profesionales o individuos que trabajan al respecto en esta disciplina. Y por último, algunas recomendaciones. La clase durará aproximadamente desde el comienzo 1 hora y cuarto, 1 hora y media a lo sumo, con lo cual me interesaría posteriormente tener una rueda de preguntas con ustedes. Durante la presentación yo tal vez haga algún stop para preguntar si todo está claro, o si de eso que dije tienen algunas preguntas. Recuerden que hay algo muy importante para mí, que es, si ustedes se animan a levantar la manito, una vez que ustedes levantan la manito, yo ya sé que hay alguna pregunta en el chat, con él directamente los busco, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Yo solo apago mi cámara para que ustedes estén concentrados y concentradas en la presentación.
Bien, vamos a comenzar entonces con la idea de cool hunting. Como yo les decía, vamos a trabajar el para qué sirve el cool hunting, quiénes son los participantes, dónde estaría lo cool, cómo se lleva adelante el cool hunting. Vamos a atravesar la idea de la psicogeografía de lo cool y denominamos psicogeografía al efecto que tienen los lugares en las emociones de las personas. Eh, Vamos a entender la experiencia que existe, que es trazada por un objeto para un sujeto. Vamos a entender algunas claves del cool hunting y, como les decía también, vamos a entender de qué manera el cool hunting puede comenzar a desarrollar su investigación. Lo primero que tendríamos que trazar juntos es el para qué, ¿no? Bueno, cool hunting podríamos decir que es un término más que nada relacionado con el marketing, es un término global, pero que tiene que ver en realidad con un tipo de investigación que nutre a las tendencias, que nutre a las marcas de moda o de cualquier tipo de productos. Es un tipo de investigación que se lleva adelante a partir de unas metodologías de campo, es decir, hay un relevamiento de campo, se va a terreno, a territorio a investigar. Es un tipo de metodología donde se organiza de manera metódica la observación. Y esa observación se produce en un campo de situaciones en donde empieza a aparecer la dominancia de lo cool. Vamos a ver un poquito más adelante por qué el término cool es el que se utiliza para este tipo de investigación. Como yo les decía, es un tipo de disciplina que fundamentalmente tiene que ver con una metodología de observación y de investigación. Los participantes de este tipo de investigación se denominan cool hunters. Los cool hunters, muy en boga a principios del 2000, si bien se había empezado a constituir como este campo de investigación en los 90, pero termina de definirse como una disciplina, como un trabajo, como un participante activo de las tendencias a partir del 2000. En estos 21 años, el cool hunting ha sido y es una de las profesiones más convocantes a la hora de elegir estudios, a la hora de elegir una disciplina para trabajar. Instituciones internacionales ya tienen sus cursos de disciplinas de investigación del cool hunting, aunque también profesionales que terminan carreras de grado van a encontrar másters y posgrados a nivel internacional dedicados a esta disciplina transformada a lo largo de estos 21 años en una profesión. Tenemos que también ver dónde es que el cool hunting desarrolla sus actividades. Cuando digo dónde, me refiero al sitio, al lugar, al espacio, tanto físico como virtual, como para que ustedes tengan una guía, y por otro lado, un breve recorrido de cómo sería una observación vital, consciente y activa, que es el tipo de observación que al menos en mis cursos soy el que propone. Hace muchos años atrás, en la Universidad de Palermo, y les quiero decir, estimados participantes, estoy casi seguro de lo que les digo, fui el primer profesor en la Universidad de Palermo que trajo los talleres de cool hunting a la universidad, y los que hicimos las primeras charlas y conversaciones sobre cool hunter, creo
en todo Buenos Aires, ¿sí? La Universidad de Palermo siempre en contacto con aquellas disciplinas que hacen en lo contemporáneo, me dio la posibilidad de comenzar a formar a otros en esta disciplina, y durante 2 años hicimos talleres muy exitosos en el marco de la universidad. Esto es un resumen y un recorrido para que ustedes tengan algunas bases por si después quieren estudiar este territorio. Lo primero que vamos a comenzar a atravesar es qué nos pasa cuando vemos algo y cómo lo tenemos que entender. Hay 3 dimensiones que dirigen nuestra mirada y que hacen en el entrecruzamiento entre ellas, entre estas dimensiones, al sentido de todo lo que nos rodea. Hay un primer término que me interesa compartir con ustedes, que es lo que sé. Lo que sé, que tiene que ver con el ámbito del conocimiento, del saber, nos es adquirido a partir de mecanismos que tienen que ver desde las experiencias locales, singulares y familiares, personales, como aquellas que están alineadas a determinadas mediaciones, como lo que puede hacer una institución, es decir, colegios, universidades, etc. Todo ese combo entre lo social, lo cultural y lo institucional hacen a ese tipo de conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Ese conocimiento tiene un primer basamento que está parado en el lugar en donde procedemos. Ese lugar que no nos es ajeno a la hora de entender cualquier cosa, ese modo de entender, que es el que seguramente aprendimos del lugar de donde somos, determina nuestro modo de comprender el mundo. Ustedes dirán, ¿cuán diferente puede ser el modo de comprender de un suramericano a un, no sé, oriental? Bueno, yo les diría un modo radicalmente opuesto de entender los que nos circunda, entender en nuestro mundo, y eso hace y constituye nuestra cosmovisión. La cosmovisión que tenemos todos los que habitamos en este planeta forma parte de un universo de comprensiones e interpretaciones que guían nuestra manera de ser en el mundo. Lo que sé, lo que sabemos, es la dimensión cognitiva. Lo que siento está alineado directamente a lo que sé. Dicen los estudiosos de la psicología sistémica y la psicología cognitiva que eso que sabemos nos permite sentir. Y cuando aparece la palabra sentir, aparece nuestra afección por el mundo, por aquello que nos rodea. Y es un camino de ida y vuelta, es una retroalimentación. Así como nosotros somos afectos al mundo, el mundo, es decir, el otro, no yo, nos afecta directamente a nosotros. Y en ese juego de afecciones aparece que todo aquello que seguramente se enlaza directamente a lo emocional, a lo que siento, guía mis percepciones. ¿Y cuáles son las percepciones entonces que guían mi manera de percibir y sentir el mundo? Lo visual, lo auditivo, lo olfativo, lo táctil, lo kinestésico, lo que otros podrían llamar el campo energético que poseen nuestros cuerpos. Es el modo que tenemos de afectarnos en el mundo y de pertenecer a este mundo, es a partir de
de alguna manera, de estar involucrados en un sistema de afecciones múltiples que nos propone el sistema llamado mundo. Ahora, pensemos esto. Si el conocimiento, es decir, eso que sé, determina mi manera de sentir, claramente estoy diciendo que todo lo que no sé, no lo siento. Y es tal cual, queridos amigas y amigos. Claramente, solo podemos nombrar aquello que sabemos. Y solo aquello que sabemos podemos sentirlo. Todo lo que no sabemos no entra a nuestro mundo de afecciones. Y cuando digo entonces que estamos ligados al conocimiento, estoy diciendo que salimos preparados al mundo, a ese mundo que sabemos a partir de la dimensión cognitiva, que nos permite estar alertas, estar atentos, que nuestros sentidos estén atentos y concentrados, porque eso que está por fuera de mí es lo que me afecta, pero soy yo quien a partir de mi conocimiento lo detecto y tal vez lo interpreto. Entonces, fíjense cómo está el primer encuentro, ¿no? Que es lo que sé alineado a lo que siento. Lo que siento es la dimensión perceptiva, que se conecta con la dimensión cognitiva. Lo que hago, llamemos hacer al mundo empírico, a la cosa materializada, y llamamos entonces representación a todo acto empírico en donde aparece la cosa. La dimensión representativa, que está determinada por el hacer, está cruzada y alimentada por las dos dimensiones anteriores. La dimensión cognitiva, que nutre a la dimensión perceptiva para que pueda afectarse en el mundo, hace que la dimensión perceptiva, a partir de esa afección, pueda tener la posibilidad de representar. Por ende, estimados y estimadas amigas y amigos, tenemos que entender que todo lo que hago está hecho a partir de mi percepción, a partir de mi aparato sensible que es activado a partir de mi conocimiento o la dimensión cognitiva. Eso que hacemos es entonces la síntesis de algo que sentí por algo que sé. La dimensión representativa actúa entonces como un sistema de representaciones que hace a la síntesis de las percepciones de determinadas culturas. Ahora, aquí tenemos tal vez el primer nodo importante a trabajar en el día de hoy. El investigador, el Cool Hunter, no es en todo caso quien va a representar un tipo de síntesis empírica de alguna cosa para poder ser o otorgarse tal vez alguna profesión al respecto. Es decir, el Cool Hunter no es el músico, no es el artista o el pintor, no es el diseñador, pero sí es quien va a seleccionar del diseñador, del artista o del músico una representación empírica para llevarla a sus documentos. Esto quiere decir que el Cool Hunter tiene que tener la capacidad de entender que la cosa representada, que está seccionando, que está eligiendo de algún acontecimiento
X que el Cool Hunter decida es, en todo caso, la síntesis de 3 dimensiones actuando a la vez: la dimensión cognitiva, la dimensión perceptiva y la dimensión representativa. Somos, estimados amigos y estimadas amigas, lo que heredamos. Y este punto no es menor, y hay que entenderlo, porque si ustedes están dentro de este taller llamado Cool Hunter, supongo que algo de la disciplina les interesa. Y tienen que entender entonces que el modo que tienen todos y todas ustedes de observar el mundo que los rodea es un modo heredado. Heredaron un modo de ver, pero también de interpretar. Por ende, volvamos a la central de la clase. Si la dimensión cognitiva nutre lo perceptivo y lo perceptivo me permite representar, todas estas 3 dimensiones están siempre en la línea y en las fuentes de aquello que heredamos, que es una manera de entender y percibir el mundo. Heredamos un texto, es decir, heredamos un lenguaje. ¿Y qué quiero decir con esto? Con que heredamos una manera de interpretación. Aquello que vemos, lo vemos como si leyéramos un texto. Y si lo analizamos como un texto, es decir, como si fuera un lenguaje, tiene una gramática. Y esa gramática son las reglas que hacen al mundo, que me constituye y que hace que lo pueda interpretar. Esas reglas, llamemos moral, llamemos cultura, que seguramente como Cool Hunter voy a salir a territorio a investigar, tengo que entender que no solo la heredé como un parámetro de interpretación, sino también que me puede pasar salir al campo, salir a territorio de otras culturas, es decir, de otros textos, es decir, de otros lenguajes. Y si tengo otros textos y otros lenguajes, claramente tengo que preocuparme por entender los distintos modos de gramática que una cultura tiene como fundamentos morales, éticos y culturales que los construyen como una cultura. Entonces, a ver si empezamos a encontrar la raíz. El trabajo del Cool Hunter, en su observación, es de un altísimo nivel de fluidez ante aquello que desconoce, ante aquello que no entiende o ante aquello que no interpreta. ¿Por qué? Porque en ese modo es donde encuentra su trabajo, en el encontrar las distintas gramáticas o fundamentos morales o éticos que construyen otras culturas y desde ahí salir a la interpretación de ello. Previo, entendiendo que el modo que tiene de interpretar es una herencia, un lenguaje, y que de construirlo llevará al menos algún tiempo y estudio. La formación de un lenguaje es un trabajo de las culturas. Esto es muy importante. Cuando el Cool Hunter sale a ver whatever sea lo que vea, tienen que entender que ese lenguaje es cultura. Y esa cultura necesita tener un background de observación, de fundamentos culturales, estéticos, sociológicos, ideológicos y políticos que construyen y constituyen la cultura a la cual estamos observando. La formación de un lenguaje, justamente, es el modo en que entendemos la cosmovisión, no solo la nuestra, sino la de otros. Es importante entender que cuando una cultura genera una iconografía, es cuando descubre la posibilidad
de sistematizar la percepción empírica del mundo, a fin de trasladarla a un espacio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una cultura descubre el modo en que puede contar eso que siente en una representación, sea esta una cosa, un objeto, una experiencia, un ritual, pero cuando puede contar eso que sintió, y eso que sintió tiene una gramática, tiene un lenguaje y tiene un modo de expresarse, eso es lo que en el mundo se determina como construcción cultural de un lenguaje particularizado. Por eso que las iconografías culturales tienen en realidad la maravillosa posibilidad de ser una fuente de información poderosa de lenguajes que están escondidos atrás de esas síntesis. Un cool hunter que de pronto va a sacar fotos a un muro, a una calle, a personas, a objetos, que va a entender también con la posibilidad que va a tener de entrevistas, de someterse a experiencias culturales, y que todo eso lo va a documentar en sus boards, en sus mood boards, en sus cuadernos de pesquisa, en sus bitácoras de recorrido, en sus psicogeografías, como todos documentos que lleva adelante el Cool Hunter, entiende que esa capacidad icónica de traer de pronto una foto de un muro que encontró en un callejón, esa experiencia llamada callejón, llamada muro, llamada tipo de pintura, llamado tipo de ilustración, llamado interpretación de esa representación visual, es una iconografía. Y esa iconografía forma parte de los significantes que el Cool Hunter lleva adelante a la hora de su interpretación. Determinada forma de representar supone determinada forma de percibir. Cuando vemos la cosa representada, experiencia, objeto, cultura, lo que estamos viendo es una forma de sentir, es una forma de percibir. Por ende, se habla de psicogeografías, que es ese modo en que los lugares determinan nuestro sentir. Entonces, en la experiencia del Cool Hunter, que pareciera que solo es alguien que, de modo, a ver, ¿por qué no?, instintivo, prácticamente casual, elige algo que se supone cool, y eso cool los lleva a, como información, a otros actores que la necesitan esa información para llevar adelante sus proyectos, lo que estaría llevando es una cosa, es decir, la cosa representada. Pues no únicamente. Está llevando la cosa representada, pero también un sistema de percepciones que construyen el sistema cultural del cual eligió esa manera. En el estudio de Cool Hunting nunca se piensa que, bueno, a ver, nunca se piensa, no se debería pensar, ¿se entiende? Porque esto está más ligado a las personas. Pero nunca hay algo que esté culturalmente por encima de otra cultura. No hay ninguna cultura que esté predominante sobre la otra si no es por un acto de tiranía o por un acto de colonización. No hay ninguna otra cultura que sea más importante que la otra. No existe ese fundamento. ¿Por qué?
porque entendemos un concepto griego de lo humano que es el sujeto nunca está vacío. Es decir, no se encuentra la experiencia del Cool Hunter únicamente en una galería super cool de Chelsea, sino que también se encuentra en un pueblito del interior de Jujuy una experiencia que hace a lo relativo de eso que significa la afección con el mundo del observador. Y no es que la experiencia de comer un guisito jujeño en la casa de una chef en un pueblito del interior de Jujuy, oculto y que poca gente conoce, es en realidad una experiencia menor que aquella que encontré en el barrio más cool de Nueva York. No es esa las comparaciones que los Cool Hunter hacemos, sino que nos interesa la experiencia y determinamos una total horizontalidad a partir de entender que el sujeto nunca es una tabula rasa o un sujeto vacío. A continuación, yo no sé si hay algunas preguntitas, porque voy a hacer el primer stop. A ver, estoy acá recorriendo el chat. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes les interesa hacer algún comentario sobre este tema? Porque voy a saltar a la experiencia y tal vez les interesaría, antes que siga, alguna experiencia sobre los 3 modos que tenemos de entender el mundo: lo cognitivo, lo perceptivo y lo representacional. ¿Vamos bien? A ver, acá estoy leyendo el chat. Bueno, Nicole, le gustaría un ejemplo concreto, cómo estas 3 dimensiones se conectan. Dale, dale, sí, Nicole, con todo gusto. Mira, vamos a ver un ejemplo que nos constituye como occidentales, ¿sí? Y que determina nuestra cosmovisión. Vamos a ver cómo en un momento la dimensión perceptiva fue totalmente modificada en la humanidad a partir de un tipo de acontecimiento cognitivo que 100% determinó también nuestros modos de representar. Había un momento, estimada Nicole, que en la humanidad lo que veíamos a partir de la percepción visual y relacionado específicamente con el arte, eran pinturas que poseían alrededor de 260, 400 colores en toda su dimensión y su espectro colorimétrico. Veíamos un autorretrato de Rembrandt, veíamos un cuadro de Botticelli, y en esos cuadros observábamos una cantidad enorme de colores que hacían al modo de percepción del mundo y el modo de percepción visual de la cosa representada. En un momento de nuestra vida, nuestra percepción visual cambió, pero cambió a un nivel radical, porque hubo, a principios del siglo pasado y finales del anterior, entre 1888 y 1900, estuvieron ahí apareciendo, apareció en nuestra cultura de la humanidad, en nuestra cultura occidental, un modo llamado impresionismo. El impresionismo, que es en realidad el resumen de 6 colores que se superponen entre sí con un tipo de trazo fragmentado, con un tipo de trazo que determina una lejanía de aquello que veo, porque si lo veo de cerca, tal vez hasta no entiendo lo que estoy viendo, sino que tal vez también interviene
no solo en la distancia con que tengo que ver, sino también en el modo en que mis ojos en aquel momento estaban listos para ver. Es decir, aparecieron unos pintores llamados impresionistas que por un sistema técnico de superposición de 7 colores me hacían entender un mundo y una cosmovisión completa. Claramente, como te imaginarás, estimada Nicole, no se interpretaba con toda claridad en ese primer tiempo, sino que llevó cierto tiempo de ver en el impresionismo una posibilidad real. Digo, a la humanidad siempre esos cambios le han costado bastante. Ahora, ¿qué trajo como novedad? Trajo que heredamos un modo de ver el impresionismo, y ese impresionismo, que hoy no nos es ajeno, resume también en nuestra mirada un modo de ver una pintura. Es decir, donde a partir de algo cognitivo cambia la percepción de este mundo, y para que veas cómo se cruza. Del mismo modo, el psicoanálisis, cuando accede como conocimiento, determinó un modo de percibir el mundo, de entender el mundo a partir de la teoría de los sueños, es que el surrealismo también determina como un modo distinto de representar. Lo cognitivo, lo representativo y lo perceptivo, unido en las dimensiones en que entendemos nuestra cultura. No sé si con el ejemplo te sirvió, Nichols, pero como para que veas cómo de alguna manera interactúan, ¿no? Y cómo estamos. Bueno, otros ejemplos también, Nichols, tiene que ver con el cine, ¿no? La fotografía. Imagínate esto. Imagínate el impacto que tuvo en las personas cuando vieron por primera vez una foto. Porque hasta ese momento todo era pintura, o tal vez una escultura, o tal vez un reflejo en el espejo, o tal vez un reflejo en el lago. Nunca habían visto su cuerpo idéntico en un papel. Imagínate el impacto de lo que significó el cambio en la percepción de lo humano, habitado en la representación de lo humano, ¿no? Un cambio enorme, Nicole, enorme. Bien, ¿alguna preguntita más por acá para abrirla en nuestras charlas? ¿Vamos bien? Yo me tomo un sorbito de agua. Gracias, Maga. Buenísimo, Caro. ¿Algunas otras preguntitas? Bueno, habiendo atravesado entonces, después seguimos, ¿eh? Dale, buenísimo, chicos, muchas gracias. Ahora seguimos entonces con la segunda parte. Saco el chat, cualquier cosita, Adri, si hay alguien que me hace alguna pregunta, por ahí levantame porque yo estoy como medio a cieguitas acá. Bien, sigamos entonces adelante y después voy a hacer otro stop porque es lindo, ¿no? Charlar y hacer como un resumito de lo que estamos viendo. Pasemos entonces a la segunda parte. A ver, ahí va. Experiencia y tendencia. Bien, la palabra experiencia es una palabra difícil, parece fácil de interpretar, pero la palabra experiencia es una palabra que la filosofía la viene trabajando, fundamentalmente la filosofía moderna, desde hace muchos años. La experiencia está determinada por el tipo de afección que tenemos con el mundo nos afecta, sentimos al mundo, sentimos la percepción de lo que nos rodea, estamos alineados a nuestra circunstancia, estamos alineados a nuestras relaciones, a nuestros modos de creer o no creer, y todo eso determina mi contacto con lo otro. Podríamos decir que la experiencia es el contacto directo que tenemos con lo otro. ¿Y a qué le llamamos lo otro? Lo que no soy yo. Y lo que no soy yo, que también podríamos hablar de una experiencia de contactos con nosotros mismos, pero eso lo dejamos para otra sesión, podríamos entender que aquello que es lo otro de mí
es lo que determina mi experiencia. Aquello que es lo otro de mí determina mi experiencia. Esa experiencia está alineada a una serie de factores. En el cool hunting, la experiencia es lo que salimos a observar, a documentar y a poner el cuerpo ahí. Veamos cómo. El ojito, el icono del ojito sería el cool hunter. ¿El cool hunter qué hace? Ve la relación que hay entre un sujeto y un objeto. ¿Y cómo? Ese sujeto es atravesado por la experiencia utilitaria, funcional de un objeto. Y en el ámbito de ese análisis podría determinar tal vez que está observando una tendencia, como un modo imperativo de hacer que determina una época, un momento y un lugar, tendencia. Volvemos entonces. El observador ve una experiencia atravesada por la relación de un sujeto o un grupo poblacional y un objeto o un mundo que afecta. Esa relación bipolar dialogan en el marco de una experiencia. El observador, el cool hunter, lo que hace es documentar esa experiencia a partir de determinados métodos, ¿sí?, de observación. Esa experiencia es lo que se puede llamar como tendencia y estudiar las tendencias en sí. Ahora, el modo de relación entre un sujeto y un objeto determinado por la experiencia también es un modo heredado. La forma en que nos relacionamos con nuestro entorno y con la dimensión de lo otro no yo es un modo también heredado. Entonces, el observador tiene que entender que desde su propia observación tiene que hacer, en primer lugar, una introspección de lo observado para luego entender de qué manera en la observación empírica puede documentar eso como una experiencia. El observador utiliza todos sus sentidos para entender la relación sujeto-objeto determinados por una experiencia. Y creo que aquí puede parecer un error si le decimos únicamente observador. De hecho, en las metodologías que yo instruyo, nosotros le llamamos sense searcher, ni siquiera cool hunter. Le llamamos captador de sentidos, de emociones, de sensibilidades, ¿sí? Como que el término cool hunter es una categoría del sense searcher. ¿Qué quiere decir esto? Es entender que toda mi percepción, recuerden, visual, olfativa, táctil, auditiva, kinestésica, determina mi modo de sentir. Cuanto más entrenado tenemos nuestro aparato sensible, más fácil será captar la cosmovisión hacia afuera. Esto lo expliqué en la primera parte. Es decir, si mi conocimiento me dio posibilidades de abrir mi percepción, esa percepción en estado de abierto se entrega a la experiencia sujeto-objeto para poder traducirla. Cuando llevamos adelante la documentación, traducimos la experiencia sensible a partir de la conciencia del sensorio. La conciencia del sensorio es una descripción real, habitualmente visual,
objetual también, donde le contamos a los otros la experiencia de la conciencia del sensorio de lo que acabamos de ver. Es un entrenamiento, claramente, ¿sí? Entrenamiento que se está fundamentalmente alineado a los modos de entender y de apreciación del entorno a partir de nuestros sentidos. El observador entiende que es en el contexto de la observación la determinante de la experiencia entre sujeto y objeto. A esto le llamamos psicogeografía. En esta psicogeografía o apropiación del contexto, el observador, el cool hunter, el sense searcher, entiende que eso que está observando, que si bien ya sabe que es la síntesis empírica de un lenguaje construido por una cultura, por ende es una gramática, y observa las reglas gramaticales que constituyen esa experiencia, también entiende que esas reglas están condicionadas a un contexto, a un modo en que los contextos determinan nuestras emociones. Entonces, sujeto, objeto, experiencia determinada por el contexto. El observador, el cool hunter, el sense searcher, con toda esta documentación, sale a determinar que esa experiencia es lo que se llama un espacio metafórico simbólico. Cuando vamos con nuestros informes, con nuestras investigaciones a nuestros clientes, nosotros les decimos que lo que les llevamos es una representación metafórica, simbólica, de un acontecimiento social y cultural que en ese momento está trazada por sujetos y objetos, pero que en realidad esa trazabilidad no es nada más ni nada menos que la interpretación de un tipo de modo de existir. Y ese tipo de modo de existir que tenemos los humanos, que nos determina, hace a la constitución de un espacio metafórico simbólico, que es lo que en realidad documentamos y analizamos. El observador, el cool hunter y el sense searcher tienen que entender que para estar en el mundo, en su disciplina, lo primero que tiene que saber es que debe meterse empáticamente en ese mundo. Porque si lo único que tiene es su prejuicio, por ende, son sus límites de comprensión de la otredad, no puede, al menos, trabajar de esta disciplina. Porque en todo caso, solo llevaría a aquello que no está alineado a su prejuicio. Ahora, el entender que la fluidez, el alivianamiento o directamente la porosidad del prejuicio que todos conllevamos porque heredamos esos prejuicios, si los hacemos porosos y fluidos a la experiencia de la otredad, seguramente vamos a poder entender que nos interesa la otredad. Y en tanto nos interesa la otredad, es decir, el otro, no yo, es posible que entre a entender la empatía del sujeto. Es imposible, estimados y estimadas amigos y amigas, ser empático cuando del otro no me interesa nada. ¿Se entiende? Es imposible. Por lo tanto, la empatía con el sujeto o la humanidad en sí es condición sine qua non para esta disciplina. ¿Listos para descubrir
pero listos también para dejarme asombrar. Es decir, cuando vamos a territorios nuevos, a experiencias nuevas de campo, con la porosidad de todo mi ser, donde mis prejuicios se alivianaron o trabajaré en ellos para que no dominen la capacidad de mi percepción ante la recurrencia de esa investigación que voy a hacer, entiendo que estoy listo para que las cosas aparezcan sin que condicione yo su aparición. Por lo tanto, lo que se entrena en el Cool Hunter, en la disciplina de Cool Hunting, son 3 modos fundamentales, que es la observación consciente y activa, la curiosidad y la flexibilidad. ¿Sí? 3 universos que nos constituyen a aquellos que entendemos esto como una disciplina y como un carácter, incluso diría, como para vivir nuestra propia vida. Bien, atravesado entonces esta segunda parte, voy a abrir nuevamente el chat para ver si hay unas preguntas, porque ahora vamos a pasar a la tercera. Clarísimo. A ver, estoy acá con una pregunta de Valentina, que dice, ¿cuánto tiempo los Cool Hunters se demoran en pensar que algo es una tendencia? Bueno, mira, Valentina, es variable el tiempo, porque el tiempo de decodificación de algo siempre tiene que ver con el nivel de instrucción y formación que tenga el observador. Si estamos hablando que el observador o el investigador es un sociólogo, es un antropólogo, es un diseñador o diseñadora especializado en estos menesteres, es posible que sepa que se encuentra ante un territorio de lo nuevo, de la experiencia de lo sensible que está rupturizando algo, y tal vez ahí entienda que se está generando algo, y tal vez a ese algo se le determine con el nombre tendencia. ¿Se entiende? Pero el tiempo no es una condición, sino que el modo de observar. Quien más sabe, más ve, ¿valen? Quien menos sabe, menos ve. Simón, ¿por qué crees que las nuevas tendencias vuelven a basarse en viejas tendencias? Simón, te invito el viernes a mi presentación de tendencias y ahí voy a hablar específicamente de tendencias, ¿sabes? Tu pregunta es muy buena, excelente. Está más determinado con el análisis de una tendencia. No obstante, voy a desarrollar una leve idea ahora, Simón, para contestarte. Dale. Mira, yo creo que tenemos que despojarnos de una vez por todas de aquello que se dice nuevo. Lo nuevo es muy pesado como para entenderlo como un significado. ¿Qué es lo que vemos? Vemos resignificaciones, vemos reconstrucciones, vemos remodelaciones, vemos deconstrucciones a partir de lo renovado. Es decir, el pasado nos constituye, el presente nos gobierna, pero el pasado nos constituye. Entonces, como el pasado nos es propio, es ese pasado que determina nuestros modos de representación. Claramente, cuando yo te explique tendencias, te voy a hablar de las tendencias cíclicas, que son esas que reconstituyen aquello que está determinado por el pasado y que vienen a reemplazar algunos modos ausentes en lo presente. Pero digo, ciertamente, lo pasado está dentro de nuestra Constitución. ¿Podríamos llamarlo renovado? Por supuesto que sí, Simón. Excelente nombre. Renovado, reconstituido, resignificado. Sí, sí, tal cual. Comparto 100% ese término, Simón, al cual adherís.
Bueno, mientras me tomo otro traguito de agua, tal vez a alguien le gustaría hacerme alguna pregunta sobre los modos de, eh, del cool hunting, como observación, como la relación sujeto-objeto. No es un dato menor este, ¿eh? A ver, alguna preguntita que tengan ganas, alguna idea, tal vez no es una pregunta, ¿eh? Tal vez es un comentario, una reflexión. Bien, estuvimos viendo la experiencia, estuvimos viendo el rol del cool hunter ante el sujeto y objeto, estuvimos viendo la conciencia del sensorio, hablamos de la empatía, ¿sí? Dije ahí algo bastante eh, profundo acerca de que no se puede ser empático si el otro no nos interesa, ¿no? Eso es algo que nos pega directamente en nuestra conciencia. Hablé de la apropiación del contexto como espacio metafórico, hablé de decodificar la metáfora. Acá puede haber preguntas lindas sobre la metáfora, ¿eh? O reflexiones. Y hablé de la empatía y el del descubrir. Bueno, una preguntita, a ver, veamos. O una reflexión. A ver, a ver, a ver. Débora Rossi, hola Débora, ¿cómo estás? Así como la percepción de todos nosotros es heredada, ¿cómo el Sense Searcher puede dar su percepción de lado al momento de observar? Ah, perfecta pregunta. Me quedó claro que tiene que dejar sus prejuicios de lado. Pero ¿cómo hace eso? Y Débora, es un trabajo enorme. Nunca totalmente de lado, porque sería cínico, ¿no? De mi parte pensar que podemos deshacernos de todo aquello que nos constituye. Eh, pero esta es una tarea de toda la vida, Débora. Es decir, eh, si determinas tu vida a partir de entender que te constituyen ciertos prejuicios y que esos prejuicios conviene tenerlos al menos un poco más porosos para que te permita ver, entender, interpretar otras cosas, estoy seguro que ese modo de vivir te va a hacer transitar un mundo al menos diverso al que hoy ya tenés. Porque de eso se trata. Porque ¿qué hace en todo caso las determinantes cerradas en nuestra vida? Quedarnos en nuestros entornos. Y ciertamente el Cool Hunter, el Sense Searcher, tiene que salir a buscar nuevos territorios, porque de eso se trata. Ahora, imagínate esto, ¿no? Imagínate el ejemplo que di hace un ratito, ¿no? Los ejemplos que doy habitualmente son cosas que me pasaron a mí, ¿eh? Estás en un campo, territorio que te interesó entender, descubrir. Como puede ser eh, conocer el altiplano boliviano, norte argentino, ¿no? Imagínate, yo soy un hombre que me eduqué en grandes ciudades, ¿sí? Con lo cual, esa atmósfera, ese territorio, me es totalmente ajeno. Ahora, atravesado por la experiencia de ir a ese tipo de territorios, me dejo atravesar también por las costumbres, por llamarlo de alguna manera, y ya le podemos empezar a llamar, querida Débora, gramáticas, por las gramáticas que constituyen ese lugar. Y al dejarme constituir por esas gramáticas, atravieso todo lo que se te pueda ocurrir en relación a un nuevo texto. Todos los errores de ortografía, te hago la analogía para que me entiendas, a los cuales podemos acontecer. Tal vez las primeras palabras las digo mal, tal vez los primeros sentidos no los interpreto, pero dejándome constituir con toda la verdad que hace a mi cuerpo, a mi sensorio. Recuerdo cuando por primera vez tuve que comer algo que no estaba preparado a comer, ni mi sabor, ni las temperaturas del tipo de alimentación que suelo comer. Imagínate, ni los sabores, ni los olores, ni los recipientes.
Ahora, si mi prejuicio hubiese determinado esa experiencia, no iba a atravesar esa gramática, por ende me iba a quedar con una cierta cantidad de palabras y de textos no aprendidos. Pero cuando el interés es el otro, eso lo atravesás. Ahora, después, adelante, yo puedo decir cuánto este texto que aprendí determinó mi amplitud a mi propia percepción y como tal, haber vencido algún prejuicio. O también me pregunto cuánto todo esto no constituyó nada de que cambie mi percepción porque esto no es lo que me interesa. También puede pasar. Es decir, somos existentes humanos alineados a un modo de interpretar. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿viste, Vale? Débora, perdón. No sé si te respondí, Débora. Contame, a ver. Te estoy leyendo acá en el chat. Me digo como que hablo solo, ¿no? Pero si ustedes me muestran que están ahí. Sí, perfecto, te quedó claro. Bueno, gracias. Gracias a vos, Débora, por tu pregunta. Ha sido muy amable. Conocernos más y mejor, nos dice Cristina. Cómo pienso, cómo siento, cómo actúo. Cuáles son mis juicios sobre las cosas. Hermoso, Cristina, lo que decís. Para poder salir a descubrir nuevas miradas, descubrirse a uno mismo y conocer a los demás. Todo lo que estás presentando en clase me hace reflexionar sobre esto. Un camino de aprendizaje. Eso es lo hermoso, Cris, de esta disciplina. Por eso es que creo que el término Cool Hunter pareciera que solo es un término como de moda y se le atribuye como un tipo de superficialidad al término. Yo te estoy presentando la cara en donde esto se puede estudiar y esto se puede hacer muy bien, porque no solo te atrae, bueno, todas las carreras que estudiamos nos atravesan como personas, Cristina, ser médicos, ser abogados, ser maestros, ser profesores, ser diseñadores, nos atraviesan. Y nos cambian como humanos, ¿entiendes? O sea, entramos a la facultad de un modo y seguramente nos vamos de otro. Entonces digo, de eso se trata también esta disciplina. Es una disciplina de observación humana muy importante. A ver qué nos dice Berta. ¿Cómo marcar la línea entre la esencia de las culturas? Qué interesante. Y lo que se viraliza como una tendencia, para no caer en la apropiación cultural que generalmente ofende a los habitantes del sitio donde surgió. Muy interesante tu pregunta, querida Berta. Muy profunda, voy a tratar de llevarla adelante en una idea de síntesis. Mira, yo estoy seguro que la esencia de otras culturas, es decir, de ese otro no yo que está por fuera de mí y que determino como otredad, la esencia es posible que únicamente la pueda realmente atravesar si de lleno me meto y soy uno más en esa cultura. Porque siempre el nivel de observación tiene encerrado en sí mismo un nivel positivista de documentación científica. Y la documentación científica es un recorte en sí. ¿Se entiende, Berta? Es decir, en la observación hay un recorte. No hacerlo sería prácticamente cínico de nuestra parte. Entonces, se supone que en nuestras investigaciones los participantes son múltiples. Es decir, no lo hacemos de manera individual, lo hacemos en grupos mixtos, en grupos heterogéneos, trabajamos mucho chequeando la información con los participantes observados. Sometemos nuestros cuerpos a la investigación. Somos investigadores de campo, si no miramos desde afuerita, nos metemos en la experiencia
y atravesamos esa situación para entender cómo nuestro sensorio se activa a partir de esa experiencia. Tal vez con todo eso, Berta, podamos entender que la participación de un modo cultural pidiendo los protocolos y permisos a las mitologías y ritos constituyentes de esa cultura hace que esos permisos determinen un modo de observación y una captación de ciertas situaciones que hacen a la construcción de la cultura. La apropiación cultural es un término muy de moda en estos últimos tiempos, y que tiene que ver con la superficialidad de algunos cuando observan un modo cultural y lo poseen sin entender ni la mitología ni el rito que eso constituye. La cultura global es una cultura muy irrespetuosa, Berta. La cultura capitalista y neoliberal es muy irrespetuosa. Estamos rodeados de esas faltas de respeto. Y creo que en estos últimos años, por suerte se hizo más consciente que la observación empírica es un trozo de una cultura, y que esa cultura permite o no su representación en otras otredades. ¿Se entiende? ¿Permite o no? Entonces, es acá donde aparece, y mirá lo que te digo, Berta, aquí aparece la ética. ¿De quién? Del observador, del cool hunter, del sense searcher, de la marca, del observador. Y la ética está constituida como una de las gramáticas culturales en las cuales poseemos. Es decir, tendríamos que hablar de la ética de Occidente, Berta. Tendríamos que hablar de los modos de observación patriarcal, burgués y blanco con que está constituida nuestra ciencia. Es mucho más difícil esa pregunta, y muy interesante, y te la agradezco un montón, Berta. No sé si pude redondear un poquito la idea de lo que te quiero transmitir, Berta. Contame por chat. De nada, Berta. Muchas gracias. Bien, sigamos un poquito más. Estoy un poquito excedido de hora. Vamos entonces, después seguimos con las preguntas que están súper interesantes. ¿Vieron que rico se hace el taller con preguntas? Si ustedes preguntan y se meten, creo que resulta más interesante lo que sale de las preguntas que la clase en sí, porque siempre es así. Bien, vamos entonces, queridos y queridas mías, a la tercera parte del día de hoy. Bien, vamos a ver este mapita. Sujetos de la tendencia. Cuando el cool hunter, sense searcher, sale a ver, a descubrir, se va a encontrar con, claramente, existentes humanos, otras personas. Esas personas que salimos a la observación son fundamentales para poder entender nosotros lo que llevamos en nuestras investigaciones. Hay un tipo de sujetos que denominamos sujetos tránsito, que son los sujetos del pegamiento social. Estos tipos de sujetos son sujetos que tienen la posibilidad de ser totalmente horizontales, de no tener ninguna frontera a la hora de saltar los distintos estamentos sociales. Es un sujeto, o son sujetos, que tienen la permeabilidad necesaria de sus prejuicios para estar en distintos ámbitos, en distintos modos, sin sus prejuicios que los determinen, con mucha fluidez del lenguaje y mucha capacidad de relación. Hay otros tipos de sujetos llamados los sujetos información. Son los sujetos banco de datos. Hay muchas personas que tienen las capacidades y las posibilidades de documentar todo. Lo hacen desde siempre. Documentan, guardan, registran, archivan, tienen la posibilidad de tener colecciones, son coleccionistas muchos de ellos, y coleccionan de las cosas más inhóspitas.
pero no solo coleccionan, sino que también escuchan música, ven cosas, van a lugares distintos, son bancos de datos. Estos sujetos, que son los sujetos I de información, son muy importantes detectarlos y tenerlos dentro de nuestros laboratorios. Hay otro tipo de sujetos llamados sujetos de la persuasión. Este tipo de sujetos tienen la posibilidad, por su manera de estar en el mundo, por su manera de compenetrarse con los otros y con la otredad, que cualquiera de sus acciones me parecen reales, creíbles e imitables. Hay muchos sujetos que tienen la posibilidad de hacer algo y tener la posibilidad de, vamos a usar este término por lo viral, del contagio hacia los otros. Si tal sujeto lo hace, me permite a mí hacerlo. A eso le llamamos sujetos de la persuasión y también conviene tenerlo en el rango de nuestras observaciones. Toda tendencia está sujeta al momento y lugar donde ocurre. Toda conducta depende del contexto social. Nosotros en los contextos salimos a observar sujetos y son justamente estos sujetos los que vamos a estudiar en el rango de la observación de los sujetos que constituyen nuestros laboratorios. El contexto, hace un ratito yo decía, puede ser tanto físico como virtual, y fíjense en este último tiempo, realmente el contexto de investigación es virtual. No obstante, el físico, el territorial es también la clave. El mensaje que lleva la experiencia es metafórico-simbólico. Como dije hace un rato, reemplaza a algo que a nivel social está siendo realmente necesario dentro de las pautas sociales y culturales. Cuando les explique las tendencias cíclicas, ahí los van a entender seguramente un poco mejor. Para provocar una tendencia, se necesita la relación entre sujetos, contextos y mensajes. Hay un concepto que me interesa dejarles el día de hoy, que es el concepto de contratendencia. Contratendencia es el lugar en donde se produce el cambio de aquello que está de moda. ¿Vieron cómo actúa la moda? Que en muy poquito tiempo, todo se constituye alrededor de eso que está de moda. Bueno, la contratendencia es lo que está debatiendo con eso. Es la cachetada a eso. Es el lugar donde se define lo emergente, es el estadio primitivo de lo nuevo, hay una alta relación con la provocación, la espontaneidad de la metáfora y la improvisación de la cosa. Los cool hunters saben caminar la contratendencia. Llegando entonces a la cuarta y última parte, a los cool hunters nos interesa lo humano porque somos antropocéntricos. Dentro de lo social, los hechos e interpretaciones. Lo humano, constituido en lo social, como hechos e interpretaciones. Estamos donde hay que estar. Vamos donde hay que ir. Nos acontece la imagen porque entendemos que atrás de ella hay una creación de realidades. Estas imágenes que crean realidades y que son la síntesis perceptiva de las gramáticas culturales, de las representaciones sociales que estamos viendo, nos constituyen y las analizamos. Somos aquellos que aprendemos con H la cosa, la tomamos y la entendemos, la decodificamos y la hacemos constituyente de nuestras interpretaciones. Analizamos y decodificamos mensajes, desde lo denotado a lo connotado. Entendemos que atrás de un mensaje hay una síntesis, más allá de la gramatical, de modos de decir. Por último, y ya para cerrar mi presentación teórica y comenzar
con algunas preguntas. Sociedad, consumidores, mercado y lógica de las acciones son lo que observamos. Y hacemos un análisis de lo social acompañados por autores, sociólogos, antropólogos. Hacemos un diagnóstico del mercado acompañados con especialistas en publicidad, en marketing, en diseño, y le damos planes, estrategias para analizar eso que establece las pautas de los objetos y el mercado. Análisis, diagnósticos y planes son los que llevamos adelante en nuestros laboratorios. Ahí tienen un resumito. Por último, analizamos el pasado, diagnosticamos el presente, visionamos el futuro e indagamos el futuro en el futuro. Mis redes. Lento Modeón, Instagram. Tienen mi Instagram, Gustavo Lento. Me pueden seguir en las dos cuentas porque no publico lo mismo. Facebook, Gustavo Lento. Twitter, Gustavo Lento. Y mi mail, que es el que menos uso últimamente, que es gustavolento@gmail.com. También pueden encontrar Vimeos, Pinterest, y son muy vastos, muy ricos, que los van a encontrar en redes. Bien, estimados y estimadas amigas y amigos, esta clase está llegando a su fin, así que me interesaría... Empecemos con algunas preguntitas. Pongo la cámara. Ahí va. Acá estoy. Bueno. Bien, bien el tiempo, ¿no? Empezamos 17:30, 18:50, tal cual como les dije. Esto es el entrenamiento de los profesores, entrenados, cumplimos con el tiempo que dijimos de la clase. Bien, reflexiones, alguna pregunta, algo que les interese comentar. ¿Tienen ganas de estudiar esto? ¿Les interesaría algún posgrado, alguna capacitación en Cool Hunting? ¿Aprender a hacer un mood board? ¿Salir a alguna experiencia de territorio? ¿Alguno ya está estudiando? ¿Alguno ya tiene un laboratorio instalado? Cuéntenme, a ver. Hay personas interesadas, ¿no? Con las personas de la facultad, más o menos 25 personas, está muy bien. Interesados por el Cool Hunting. ¿Por qué les interesa el Cool Hunting? A ver. Yo espero un ratito. Ante las preguntas. No es fácil hacer un mood board, ¿eh? Parece una pavada, pero es una técnica muy precisa. Porque, a ver, estimados y estimadas, hacer un collage es fácil, obvio. No me refiero a eso, me refiero al contenido del mood board. Porque además, ¿cómo llegamos a la pieza última del mood board? Tiene muchos recorridos. El manual de pesquisas es algo muy interesante también. Débora, tengo 10 años de experiencia trabajando en empresas de moda como compradora y merchandiser. Veo esto del Cool Hunting desde un lado más comercial, por supuesto. Sí, pero vos sabés que no es ajeno lo comercial a lo que acabo de dar. Digo, no es solamente teórico-filosófico lo que digo, ¿no? Sino que el comercio, ¿qué es? Es el mercado, es una respuesta que vos le das a tus clientes de comprar determinadas cosas que sabés que van a servir para determinados productos. Esa lógica está determinada por un modo de observación que seguramente, Débora, tenés súper entrenado. Nicole, me interesa el Cool Hunting como herramienta creativa. Vos sabés que el Cool Hunting es una herramienta que utilizamos la mayoría de los diseñadores que nos gusta el diseño de verdad. Digo, ojalá todos lo usen, ¿no? Pero
si queremos realmente entender nuestra profesión desde eso que vos decís, que es una herramienta creativa, creo que todos deberíamos tener un grado de cool hunting. Aunque te va a asombrar, Nicole, que hay muchísimas estudiantes de diseño y diseñadores que no se mueven de su territorio, de su círculo, y difícil. Débora, comportamiento del consumidor al final de cuentas, ¿no? No únicamente, o sea, no es solamente el comportamiento, sino que el diagnóstico y el análisis hace algo más que el comportamiento, ¿no? El comportamiento alineado a sus experiencias, sus emociones, sus pautas culturales, sus pautas sociales, ideológicas. Lo podríamos resumir, claro, en comportamiento. A ver, esperen que me perdí. Un segundo. Comportamiento del consumidor, sí. Flor dice, te conocí en Santa Fe hace más de 10 años en una charla. Esta presentación fue tan espectacular como aquella vez. Impecable. Muchas gracias. Recuerdo mucho mi ida a Santa Fe, en un salón hermoso. Di una charla. Sí, me acuerdo muchísimo. Muchas gracias. Qué lindo que estés por acá, Flor. Lindo reencuentro. Muchas gracias. Como el diseño de verdad, dice Carolina Cohen. Como el diseño, ¿de verdad? No sé si te estoy entendiendo, Caro. Después aclararme un poquitito más la cuestión. Sí, me encantaría aprender a realizar un mood board. Bien, Débora. Interesante, mirá. Fíjate que tal vez en los OpenDC alguien enseñe a hacer mood board, tal vez. Si no, lo charlamos. Berta, es muy interesante. A mí sí me interesa profundizar este tema. Creo que es la base para que una diseñadora aterrice bien su propuesta. Sin ninguna duda, Berta. Más allá de lo comercial debemos entender que trabajamos con culturas. Claro, Berta, claro, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Digo, lo comercial es una respuesta, ¿no? Pero hay algo anterior a esa respuesta, que hace a la reflexión de quien la da, ¿no? Si nosotros vamos y compramos cosas, listo, se terminó ahí. Ahora, quien vende eso necesita tener otros elementos constitutivos de la realización de esa cosa, para que la rodee de una experiencia. Vos, Berta, debés saber bien que hoy no se vende solo una cosa, se vende una experiencia de la cosa. Y para entender esa experiencia tenés que entender todo lo que acabo de decir hace un rato, porque si no, medio como que te queda otra que copiar. También se puede copiar, ¿no? No es lo que yo aconsejo, porque es un territorio muy poco vasto y muy poco fértil. Simón, ¿cuándo es la clase que me habías mencionado? El viernes, Simón, creo que es el viernes a las 17:30. A ver, espérame que me fijo ya. Dame un segundo. Espera. Perdón, ¿eh? Gustavo, el Sí. miércoles tenés una charla de moda y Ah, tendencias. es el miércoles, ¿viste? Yo sabía que me Miércoles estaba 3, equivocando. 17:30. Gracias. Yo sabía que estaba diciendo cualquier cosa. Miren, si hay algo que a mí no me pueden preguntar es ni la hora, ni el día, de nada. Nunca sé ni en la hora que vivo, ni en el día que vivo. Agradezcan que apenas sé que vivo en el planeta. Eh, Perdón, sí, es el miércoles 17:30, que es de tendencias y moda. Bien. Listo, Simón. Mirá cómo será, que estaba buscando a ver qué día era. Vicky Rodríguez dice, tal cual, yo estudio diseño de indumentaria y para mí es fundamental entenderlo y aprenderlo. Tal cual, Vicky, es cierto. Jean Vázquez, yo estudio diseño de indumentaria y me reinteresa saber cómo funciona el cool hunting. Y le tenía una mirada un poco así comercial, pero esta presentación me dejó que es re profundo. Está también en lo que, digo, cuando solo te enseñan lo comercial, te enseñan una partecita del cool hunting. También se puede enseñar desde la mirada comercial, ¿de acuerdo? Yo, al ser profesor, al ser un académico, me gusta que conmigo desarrolles un tipo de modo de entender el objeto de estudio desde ciertas profundidades necesarias. ¿Sí, Jam?
Send Searcher, sí, por eso. Nicole, ¿cómo construir un mood board inspiracional? Ahí tenés, mirá, jueves 4 de noviembre, 5:30 a 7 p.m. Perfecto, pues me contás qué tal te va, Nicole. Toda la razón, Nicole, gracias. Para quienes les interesa, buenísimo, Nicole, mil gracias. Yo estudio marketing y moda y esto del conjunting me llama mucho la atención. De hecho, he llevado algunas clases y me gustaría aprender muchísimo más, ya que pienso que jamás se termina de aprender y se puede descubrir nuevas cosas. Sin ninguna duda, Lucía. Cuanto más sabés, más sentís, más representás. Date tiempo, sometete al aprendizaje, estudiá, lee, mirá, metete en mundos que no te son los propios, con respeto, ¿no? Como estuvimos hablando, desde una construcción cultural y ética, y tu universo se va a ampliar a un modo esplendoroso. Acá Adri nos está poniendo qué día, moda y tendencias, 3/11, vénganse, hagan viral, hagan que otros vengan. Es un taller rápido, ¿no? De documentación, pero podemos acomodar algunas cosas. Acá, como dice una de nuestras colegas, tal vez le puedo aportar otra mirada, otro nivel de profundidad, otro recorrido, ¿por qué no? Simón, ¿recomendás, Gustavo, algún curso para esto o algo más intuitivo y que se aprende en la práctica? Mira, los cursos te ayudan, Nicola, a tener la mirada de un otro. Es decir, un profe te acompaña a hacer el mood board, hacer el cuaderno de pesquisa, a hacer una buena bitácora, a determinar un mind map. Te ayuda a entender cómo ordenar los documentos visuales. Te ayuda, una vez que tenés todos esos documentos, a cómo presentarlo ante un cliente, ante un otro, ¿no? La excusa de hacer un curso y estudiar te determina también entrenarte en algo que te ayuda a tener como herramientas, ¿me entendés? O sea, yo creo que viene bien hacer un cursito para entrenarse en esa mirada. Y luego mandarte sola, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Instagram, ¿no? Hoy tiene la herramienta Instagram, que sirve un montón para ir mostrando, ¿no? Sus cositas. Simón nos dice que yo estudio cine, pero me gusta expresarme a través de la moda. Buenísimo, Simón, excelente. La moda quiere que vengan personas de todas las disciplinas. Yo, como profesor en la carrera de diseño indumentario y textil de la UP, quiero tener alumnos de medicina, alumnos abogados, alumnos antropólogos, alumnos sociólogos, quiero tener alumnos artistas, alumnos bailarines. Sí, sí. De cine, ni que hablar, por favor. Importantísimo el cine en la constitución de nuestra percepción. Acá nos dice Adri que no olviden que pueden encontrar la agenda completa. Bien, acá vamos a aprovechar entonces lo de Débora, que me agradece la sesión de hoy. Vamos a ir cerrando, son las 7 de la tarde. Y 1 minuto, les agradezco a todos, tan amable y cariñosa recepción. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por mostrarme que están de ahí. Entiendan que a veces es un poquito difícil hablar con cuadraditos negros y no poder hablar con ustedes. Los que somos profesores necesitamos el calor de los otros para inspirarnos cada vez más, así que les agradezco un montón que estén del otro lado. Si tienen tiempo y pueden, pasen por el tallercito el día miércoles. Y bueno, no estamos en contacto por redes. Las que más estoy es Instagram. Lento Moudon, Gustavo Lento. ¿Sí? Abrimos hace poquito una cuenta de TikTok, que también la pueden buscar, pero la maneja más que nada mi equipo académico. Así que bueno, nada. Un beso grande para todos. Muchas gracias. Gracias, Adri. Gracias, Lila, por esta invitación. Nos vemos el miércoles.